Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, Esta es la clase que quedé de guardarles y de grabarles el viernes. Entonces, de lo que les quería hablar más o menos era de resolver ecuaciones exponenciales. Eh, y entonces con lo que les había comenzado a hablar era de si nosotros queríamos resolver, por decir 2x es igual a 16, entonces lo que tendríamos que encontrar es cuál es el valor de x eh, al cual yo tengo que elevar el 2 para que esto me dé 16. Para poder hacer esto, pues entonces yo lo que debería hacer es buscar un valor que yo elevar el 2 allá me dé 16. Pues me acuerdo que alguno de ustedes me dijo que era 4 y entonces con eso llegamos a la solución. Eh, pero ¿será que es siempre así de fácil? Eh, Eso habría que ver. Listo. Porque después también recuerdo que hicimos algo como que era así. Escribí 32 y uno de ustedes me dijo que X era igual a 8. Pero vuelvo y hago la pregunta, ¿siempre será tan fácil? Pues no, no es siempre tan fácil porque muchas veces a nosotros nos pueden poner expresiones en las que este valor de la derecha, este valorcito de acá, no sea una potencia, en este caso, de 2, y al no ser una potencia de 2, pues entonces el problema se convierte en un problema un poquito más complicado. Entonces, miremos el hecho eh, de que si yo tengo una expresión, bueno, no lo voy a escribir con A, sino que lo voy a escribir con 2, perdón, sino con una A. Yo tengo una expresión así, esto se llama una expresión exponencial. Listo. Que tiene las propiedades que nosotros habíamos visto antes cuando hablamos de potenciación. En cierto sentido, esto lo que me genera es un B, que sería como la potencia que genera en esta base y este exponente. Listo. Eh, Cuando acá hay una variable, ustedes van a ver en el curso de cálculo que eso puede representar una función y que esa función que está representando eso nunca va a ser negativo, o sea que a su x siempre va a ser mayor, mayor, exactamente, no igual, mayor que cero. O sea, esta expresión siempre es positiva. Esa expresión siempre es positiva. Eh, y entonces ustedes dirán, profe, ¿y qué pasaría entonces si A estuviera hacia la menos X? También esa expresión es positiva. Listo. Recordemos un poquitico de, de esas expresiones y lo que dan cuando uno las está solucionando. Miren que si yo tuviera, por decir, 3 a la 4, pues el P que tendríamos que encontrar acá eh, sería multiplicar a 3 por 3 por 3 por 3, que sería igual a 81. Listo. Miren que eso es positivo, que el valor de acá es positivo. Yo en este caso estoy tomando a la positivo también. O sea, en este caso A es positivo. Porque ustedes van a ver que cuando haya un valor negativo allí, pues entonces uno podría como simplificar la expresión y sacar ese valor negativo aparte y jugar con él de otra manera. Entonces el A lo vamos a tomar positivo. Si yo tuviera por decir eh, 2 a la menos 3, pues recuerden que por propiedades de potenciación, esto es lo mismo que tener a 2 a la 3, que sería igual a tener a 1 octavo. O sea que a mí me podrían poner una ecuación donde me dirán,
2 a la x es igual a 1/8, y entonces el valor de x que me satisface eso es el x igual a -3. Miren que ahí eso ya no era tan visible, eso ya no era tan fácil de ver. Listo. Como también me pueden escribir una expresión donde me digan, por decir cuánto es 1/2 a la -3, y otra vez por propiedades de potenciación, yo podría decir que esto es igual a ¿quién? Pues esto se voltea a 2 sobre 1 a la 3, que sería igual a 2 a la 3, que sería igual a 8. ¿Listo? Entonces, las propiedades de potenciación son las que se aplican allí. Nosotros ya la habíamos visto antes. Lo que queremos mostrar ahora es que el exponente no siempre va a ser una constante. No siempre va a ser sin un valor cualquiera, sino que el exponente de una expresión puede ser una variable. Y entonces esa variable lo que nos va a pintar es una función, y esa función puede tomar muchos valores, y entonces al pintar todos esos valores, pues entonces a uno le gustaría conocer cuál es el valor de la x que se puede encontrar para un b. Recordemos otra cosita que ustedes deberían de tener allí, y ahora que estamos haciendo esta clase eh, sin tanta rapidez y sin tener que eh, pasar rápido al tema, sino más bien como de ir como haciendo cada paso lentamente para que ustedes lo puedan comprender y después hacer las preguntas del día que nos encontremos. Pues recuerden que en propiedades de potenciación nosotros tenemos que, por ejemplo, a a la m por a a la n es igual a la m más n. Como una segunda propiedad también tenemos que a la m por a la n es igual a la m por n. Una tercera podría ser que a la m sobre a la n es igual a la m menos n. Que a por b a la n es igual a la n por b a la n. Y lo mismo pasaría con las fracciones, que a sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. Y de allí, pues fue la que acabé de sacar, la, la propiedad que acabé de sacar allá arriba, que a sobre b a la menos n, pues es lo mismo que tener a la menos n sobre b a la menos n, pero yo puedo, entonces, para poner las expresiones positivas, pues ponerla como b a la n sobre a la n, los exponentes, perdón, positivos, pues entonces nos da así, a sobre b a la n. También que a la 0 va a ser igual a 1, sería otra propiedad, y que si yo tuviera a la m, esto sería igual, bueno, no, a 1 a la m, eso sería igual a 1. Eh, nosotros en este caso, pues imagínense uno trabajando con el 1, pues ya todo debería dar 1, ¿cierto? Entonces yo no podría encontrar una que me diera mayor que 1. Si tuviera 1 a la m es igual a algún valor, no podría encontrarlo porque sería imposible que un valor que tenga una base 1 diera diferente de 1. ¿Listo? Esas son las propiedades. Esas son las cosas que ustedes tienen que recordar para hacer ecuaciones con exponentes. ¿Listo? Y entonces otra propiedad que ustedes deben de conocer es, nosotros lo podemos llamar como un teorema, y ese teorema tiene que ver con la linealidad de esta expresión, o con, le podemos decir la inyectividad. ¿Qué significa eso de la inyectividad? Que a la x es igual a la y siempre y cuando, miren que esta base es la misma que esta base. Entonces, para que ellas dos sean iguales, la única forma en la que eso puede pasar es que x
sea igual a y. Y esta es como la propiedad más importante allí. Si yo puedo llevar a toda ecuación que tenga a dos, a una igualdad de, de expresiones que tienen la misma base, pues entonces ya con eso estoy hecho. Pero como les digo, ojalá siempre nos lo pintaran así, ojalá uno siempre pudiera tener a la X y al otro lado una ala alguna cosa. Sería, uff, uno estaría contento, pero las expresiones estas no funcionan siempre así, o estas igualdades no funcionan siempre así. Eh, pero si nosotros hacemos eso, entonces miren que después de poder hacer esta igualdad, esto nos queda como una ecuación. Esto nos queda como una ecuación lineal o polinomial, si lo podemos decir así. Listo. Y entonces sería muy fácil resolver el problema. Miren, por ejemplo, el que resolvimos ahora, el primero que resolvimos, o el primer ejemplo que les di allá arriba, 2 a la X es igual a 16. Eso lo intuimos porque alguien sabe cuánto es 2 a la 4 y el 2 a la 4, pues entonces es 16. Pero miren que yo podría expresar esto de esta forma. ¿Cómo? Pues el 2 a la X no le puedo hacer nada, el 2 a la X se queda como 2 a la X, pero al 16 lo puedo escribir como 2 a la 4. Entonces miren que ya tengo dos expresiones, esta y esta, que tienen la misma base. Entonces al tener la misma base, pues entonces tendría que que X sería igual a 4. Ese es el primero. El segundo, miren que era 2 a la X menos 3 es igual a 32. Si yo puedo expresar a ese 32 como una potencia del 2, esos X menos 3 acá, que es igual a 2 a la 5 efectivamente, pues entonces lo que tengo es que X menos 3 es igual a 5 porque estas dos expresiones de la igualdad tienen la misma base, entonces yo lo que tengo que comparar son los exponentes y al comparar esos exponentes, pues miren que tengo que X menos 3 va a ser igual a 5 y entonces es una ecuación lineal que podemos representar como, que podemos despejar como X es igual a 5 más 3, lo que significa que X es igual a 8. Listo. Entonces ya tenemos que X es igual a 8 y esa era la respuesta que habíamos dado intuitivamente. Entonces miren, por ejemplo, a mí también me pueden dar ejercicios donde la base no sea la que estamos queriendo mostrar, sino que sea otra base y llevarlo también a una simplificación donde las dos bases sean iguales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, 4 a la X menos 3 es igual a 1/8. Listo. Miren que yo no puedo elevar al 4 y que eso me dé 8, porque recuerden que 4 a la 1 es 4, pero 4 a la 2 es 16, ya se pasa. Entonces, eso no es así como tan simple. Listo. Entonces, yo tendría que también tratar de llevar esto a una base que se comunique con este valor de acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren, el 4, recuerden que es 2 a la 2, pero eso nos queda elevado a x a la menos 3. Y el 8, ya lo habíamos dicho, es 1 sobre 2 a la 3. Ahora miren, yo estoy tratando de poner todo en la misma base. Todo quedó en términos del 2. Entonces esto implica que esto sería 2 por propiedades de potenciación a la 2 por x menos 3. Se multiplican este exponente con este exponente. Y el del lado derecho, pues sube negativo. Listo. Entonces ahora ya tengo la expresión como la quería. Ya tengo una igualdad entre eh, entre dos expresiones que tienen la misma base. Como las dos expresiones tienen la misma base, pues entonces tendríamos que 2 por x menos 3 sería igual a menos 3. Y resolvemos esa ecuación. Miren que ahora es una ecuación lineal y esa ecuación lineal nos va a quedar 2x
menos 6 va a ser igual a menos 3. Lo que implica que 2x va a ser igual a menos 3 más 6, que es igual a 2x, es igual a 3. Y eso, pues que x es igual a 3 medios. Entonces, para que esa expresión funcione y nos dé lo que está acá, pues x tiene que ser igual a 3 medios. Igual que en todas las otras expresiones cuando hacemos ecuaciones, uno lo puede verificar. O sea que si yo pongo acá 4 a la 3 medios menos 3 es igual a 1/8, vamos a ver si eso sí es verdad. Entonces esto sería lo mismo que tener a 4 a la menos 3 medios. Listo, miren que queda menos 3 medios porque 3 medios es 1.5 menos 3 nos va a dar menos 1.5 y todo esto sobre 1/8. Y entonces, para que eso no nos quede negativo, o esa expresión que tenemos allá no nos quede negativa, entonces lo podemos escribir como 1 sobre 4 a la 3 medios es igual a 1/8. Y ahora miren que no tenemos ninguna expresión negativa. Y ahora, bueno, ¿qué significa ese 1 sobre 4 a la 3 medios? Pues eso significa que eso es 1 sobre la raíz de 4 a la 3. Y eso, a su vez, va a ser igual a 1 sobre 4 a la 3. ¿Cuánto es? Es 64, ¿cierto? Y la raíz de 64 va a ser igual a 1/8. Y entonces miren que esos dos valorcitos son el mismo. Entonces, como son el mismo, eso quiere decir que el valor de x a la 3 medios comprueba la ecuación que estábamos tratando de resolver. Estamos con eso. Noten que esa expresión no tenía al principio las mismas bases. Entonces uno trata de llevarlos a las mismas bases. Como les decía el viernes, puede ser que no lo podamos conseguir. Entonces hay que utilizar métodos más sofisticados para poderse hacer. Hagamos otro ejemplo. Por decir, tengo 27, es el cuarto, 27 a la 3x menos 2, vamos a ponerle picante. Acá abajo ponemos 243 y por acá ponemos 81 a la 3x menos 6. Listo. Noten, bueno, yo no sé si ustedes ya tienen esa habilidad, pero este número y este número tienen eh, cierta similaridad. Y la similaridad es que ellos son todos potencias de 3. Y como son potencias del 3, pues entonces vamos a escribirlas como tal. Entonces, el 27 es 3 a la 3. Expresémosla como dentro de un paréntesis y pongamos por acá el 3x menos 2. Ahora, el 243 es igual a 3 a la 5 y el 81 es igual a 3 a la 4, y todo esto pues lo elevamos a la 3x menos 6. Entonces, de ahí que obtenemos que esto es igual a 3 a la 3 por 3x menos 2. Este 3x, este 3 a la 5, lo podemos subir y al subirlo, eso nos va a quedar como 3 a la menos 5. Y al otro lado, pues nos va a quedar 3 por 4 a la 3x menos 6. Lo que implicaría, vamos a hacer esas operaciones que hay que hacer ahí. Miren que ahí hay un 3 y un 3 como base, entonces se pone el 3, se suman los exponentes y vamos a aplicar la propiedad distributiva acá, o sea que esto va a ser 9x menos 6 menos 5 va a ser igual a 3. Aquí también aplicamos la propiedad distributiva, 12x menos 24. Entonces, haciendo esas operaciones allí, nos quedaría que 3 a la 9x menos 11 va a ser igual a 3 a la 12x menos 24. Entonces,
Ya logramos nuestro objetivo. Esto y esto tienen la misma base. Como esas dos expresiones tienen la misma base en la igualdad, entonces quiere decir que sus exponentes son iguales, o sea que el 9x menos 11 debería ser igual al 12x menos 24. Ecuación lineal, vamos a pasar los x para un solo lado, los términos independientes para otro lado, vamos a pasar ese menos 24 al lado izquierdo, que entonces va a pasar como 24 menos 11, y al 9x lo pasamos al lado derecho, 12x, él está sumando, pasa a restar, 9x. Y entonces al lado izquierdo tenemos que eso es igual a 13 y al lado derecho tenemos que esto es igual a 3x. Lo que implica que x es igual a 13 sobre 3. Listo. Y esa sería la solución a esa ecuación que tenemos allí. Entonces miren que no es muchas veces muy simple porque encontrar esos valores de x no es, no es que yo llegue y diga, ah, no, es que esto sí no multiplicar por tanto y hacer tanto y ya. No, no es tan simple. Chequémoslo para que notemos que sí es. Entonces, por ejemplo, en el numerador nos quedaría 27 por 13 porque, bueno, multipliquémoslo bien para que ustedes lo puedan ver. Esto va a ser 3 por 13 sobre 3 menos 2. Acá nos va a quedar 243 sin ningún problema. Y a este lado nos va a quedar 81 por 3 a la 13 sobre 3 menos 6. Listo. Entonces, noten que esta x, que este 3, perdón, con este 3 se cancelan. Entonces, lo que nos va a quedar es 27 a la 13 menos 2 sobre 243 es igual a 81 y acá también este con este se cancelan y nos va a quedar 81 a la 13 menos 6. 81 a la 13 menos 6. Y entonces, ¿qué quedó allí? Quedó 27 a la 11 sobre 243 es igual a 81 a la 7. Listo, miren que entonces nos toca hacer todo eso para poder chequearlo. No, si ustedes vuelven y hacen la misma, el mismo procedimiento que hicieron ahorita, esto es 3 a la 3, o sea que esto nos quedaría 3 a la 33 sobre 3 a la 5, que es igual a 3 a la 28. Y entonces miren que cuando yo subo este a restar, esto me va a quedar 3 a la 33 menos 5, que va a ser igual a 3 a la 28, que es igual a lo que tenía al lado derecho en la expresión. Siempre lo fui llevando allá y miren que me quedó 3 a la 28 es igual a 3 a la 28. Entonces la solución de esa ecuación va a ser que x es igual a 13 tercios. Pero todo porque las bases que tenemos para hacer esta igualdad son iguales. Si no, es muy difícil hacer el problema. Muy complicado. Listo. Hagamos otro para terminar esta parte. Por ejemplo, 8 por 9 a la x es igual a 9 a la x. Aquí hay que tener mucho cuidado porque yo no puedo, o sea, no se puede hacer como que, no, yo paso ese 9x a dividir porque está multiplicando. Entonces, tendría 9x sobre 9x y esto va a ser igual a 1. Cancelo esto con esto y miren lo que nos va a dar. Nos va a dar una expresión que no es cierta. Miren que esto no es cierto. Entonces, yo no puedo hacer este procedimiento. Este procedimiento estaría malo. Listo. Entonces, lo primero que tendría que hacer ahí es pasar ese 9x al otro lado. Bueno, y no las puedo igualar porque acá estamos diciendo que esto es 8 veces 9 a la x. Entonces, miren que la expresión que está al lado izquierdo no es lo mismo que la expresión que está al lado derecho. Yo no puedo tomar esta x, no puedo tomar esta x y decir que es igual a esto, porque es mentiras. Ahí yo estaría diciendo
que el 8 va a ser igual al 1 y el 8 nunca es igual al 1. Si el 8 fuera igual al 1, entonces el 1 millón es igual a menos 3, a menos 3. Imagínense, entonces yo tendría 9 millones y en verdad son 9.000 millones porque cualquier número sería igual a otro. Entonces no pueden ser igual el 8 y el 1 por esa misma razón. Entonces yo tengo acá que 8 por 9 a la x menos 9 a la x debería de ser igual a 0. O sea, lo que estoy haciendo es pasando ese 9x allá. Y entonces miren que yo acá tengo un 9x y un 9x, y al yo tener ese 9x y ese 9x, pues aquí tengo 8 veces 9x, aquí tengo una vez 9x, las puedo restar, y entonces lo que me da es que esto es 7 por 9 a la x, que es igual a 0. Ese 7 yo lo podría pasar allá a dividir. 9 a la x, entonces va a ser igual a 0. Y entonces miren lo que me dio. Si ustedes recuerdan, yo allá arriba les dije que a la x era siempre mayor que 0. Y acá nos está dando que esto es igual a 0. Entonces, aquí, por ejemplo, no existe un x que satisfaga la ecuación. O sea, si ustedes obtienen en alguna parte que 9x va a ser igual a 0, eso es falso. Esto no se puede obtener una solución de eso porque la propiedad para los exponenciales nos dicen que el valor, si la base es mayor que 0 y lo elevo a la x, pues entonces que eso siempre va a ser mayor que 0, no puede ser igual a 0. ¿Estamos con eso? Bueno, espero que sí, si no, pues entonces hacen las preguntas el día de la clase, cuando comencemos. Listo. Bueno, entonces les he ido mencionando y aquí acabé de utilizar un valor diferente, que siempre que nosotros tengamos una ecuación, eh, podamos llevarla a una igualdad de dos expresiones que tengan la misma base. Y entonces, ¿qué pasaría si no tienen la misma base? Recuerden que lo que estamos buscando es un exponente. ¿Listo? Pues hay una función o hay una expresión que yo sé que a ustedes no les gusta, yo se las mencioné el viernes, eh, que es prácticamente un hermano de esta expresión que acabo de escribir acá, de esta igualdad o de esta ecuación que tengo acá. Y es que si yo tengo la base, volvamos a poner nombres a estos, la base, el exponente y la potencia, listo. Pues yo puedo expresar esto de una forma diferente, porque como el exponente es una variable, pues yo lo podría expresar. ¿Yo cómo busco esa variable? Pues para poderlo buscar, lo que tendría que aplicar es un término que llamamos el logaritmo. Y entonces el logaritmo está expresado de esta manera. Se pone logaritmo, que es una palabra que va a representar la función, pero esa palabra como tal tiene por acá uno de los valores que tenemos acá, que es la base. Acá ya aparece la base. Entonces estamos diciendo que el logaritmo en base A, ¿de quién? Pues de la potencia, que iba a ir la potencia, o sea que aquí va la potencia, va a ser igual a X. Entonces el que me ayuda a buscar esa expresión va a ser la X. Entonces yo les decía a ustedes, muchachos, ¿cuál es el valor de 2 a la X que es igual a 5? Entonces miren que el 5 yo no lo puedo llevar a una potencia de 2. Ojalá lo pudiera hacer. Entonces como no lo puedo hacer, pues simplemente entonces lo que hago es que escribo a X va a ser igual, miren que X es la potencia, el exponente acá, es el exponente, que X, o sea que el exponente va a ser igual al logaritmo en base 2 de 5. Y miren que esta expresión que nos salió acá, esa expresioncita es un número. ¿Cuánto da eso? No sé. Eso es un número.
Si ustedes buscan ese número y elevan al 2 a ese número, les va a dar aproximadamente 5 porque este número es irracional. En la mayoría de casos es irracional. A no ser de que el valor sea eh, el- una potencia del número. ¿A qué me refiero con eso, muchachos? Miren, todos sabemos, es eh, que 2 a la 4 es igual a 16. O sea, que el logaritmo en base 2 de 16, ¿a quién sería igual? Pues a 4. Listo. Y si yo tuviera logaritmo en base 3 de 27, otra vez, el 27, allá arriba lo vimos, el 27 es una potencia de 3. ¿A cuánto valor yo tengo que elevar el 3? ¿O a qué valor yo tengo que elevar el 3 para que nos dé 27? Pues al 3. Y si pongo logaritmo en base 3 de 81, también, o sea, es fácil de encontrar, eso es igual a 4. Listo. Pero si yo, otra vez, aquí también vendría un problema diferente. A mí me podrían decir que cuál es el logaritmo en base 2 de 5. Pues no, ahí no sé. El logaritmo en base 2 de 5, no sé. Listo. Ahí nos quedaría una X. Listo. ¿Y esa X a quién sería igual? Pues mírenlo, ahí está, eso es un valorcito. Eh, con respecto a cómo se busca ese valor, pues ahí antes se utilizaban unas tablas matemáticas o unas tablas de logaritmos, así se llamaba. La tabla de logaritmos, no vayan, si ustedes van a algún lado a comprar una tabla de logaritmos, no les van a vender una tablita como con fórmulas, sino que les van a vender un libro. En verdad es un libro. Y ese libro traía los logaritmos o las aproximaciones de los logaritmos más importantes. Pero pues, era un libro completo y los ingenieros lo cargaban para hacer sus cálculos. Listo, pues después con la aparición de las calculadoras, pues las calculadoras resolvieron en parte el problema. Si ustedes van y miran su calculadora ahora mismo, ustedes se van a dar cuenta que allá hay un par de teclas y están pegaditas a dos. Hay una tecla que nos dice cuántos 10 a la X y hay otra tecla que nos dice cuánto sea la X. Y arriba yo creo que como función inversa, o puede ser que esté al revés, o sea, puede ser es que yo no tengo una calculadora acá, entonces no sé. Puede ser que aquí diga log, así, y que la otra diga ln. Y que acá arriba, bueno, aquí lo que iba a decir es que aquí va a estar log y que aquí va a estar ln. Y acá, pues lo que voy a decir es que 10 a la x, puede ser que las teclas estén o así, no me acuerdo cuál de las dos es que tiene, pero ellas están ligadas en cierto sentido. Porque el log solo, miren que no tiene la base, eso significa que la base es 10. O sea que cada vez que ustedes se encuentren con un log en algún lado, lo que les están diciendo es que el logaritmo en base 10. Y cada vez que ustedes se encuentren con el ln, lo que les están diciendo es que la base es e. E es un número, se llama el logaritmo, el número de Euler, y el número de Euler es aproximadamente, ustedes también lo pueden buscar en su calculadora, igual a 2.718 y algo más. Listo, es un número, ese también es irracional. Es irracional. Listo. Entonces, esas son las dos teclas que aparecen en las calculadoras más viejitas. Listo. Y entonces, después de pasar de la tabla de logaritmos, se empezó a trabajar con la calculadora y entonces se viene un problema. Porque entonces si yo tengo que calcular cuánto es el logaritmo en base de 2 de 5 para saber cuál es el valor de x, pues porque a muchos de ustedes les gusta ver es ahí 0 punto algo o una expresión mucho más bonita para uno, aunque ese es el número que se debería de poner, el logaritmo en base de 2 de 5, porque ese es el número que lo expresa de la mejor forma. Entonces, ¿qué habría que hacer? Porque miren que yo no tenía en la calculadora el logaritmo en base de 2 ni el logaritmo en base de 5. Pues había
un cambio de base, así se llamaba para los logaritmos. O sea que yo, sin embargo, a pesar de que dejé de utilizar la tabla de integrales, tenía que hacer una operación matemática para poder calcular eso. Listo. Si ustedes quieren, cuando estén viendo esta clase, lo prueban, listo. Entonces, el cambio de base lo que dice es que si yo tengo el logaritmo en base A de B, eso va a ser igual al logaritmo en la base que yo quiera. Esperen, yo lo escribo bien. En la base que yo quiera, o sea, voy a ponerle por acá un C, porque yo me voy a inventar una base. Bueno, esa base tiene que ser positiva, cuidado. De B sobre logaritmo en base C, la misma base de A. Y con eso entonces uno podía calcular en la calculadora, y valga la redundancia, el valor que estoy buscando. Entonces, las calculadoras viejitas. Listo. Las calculadoras viejitas, porque ya les voy a decir qué pasa con las calculadoras más nuevas. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 5, pues o yo lo paso a logaritmo en base 10 de 5 sobre logaritmo en base 10 de 2. Así lo podrían calcular, o también lo podrían, y hagan el chequeo allá para que vean que es cierto, que también podía ser logaritmo neperiano o logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 2. Estas dos expresiones nos van a dar el mismo valor. Esas dos cosas son iguales. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta expresión va a ser igual a esta expresión de acá. Entonces, como esas dos expresiones van a ser iguales, pues entonces eso nos calculaba a que era igual el logaritmo en base 2 de 5. ¿Listo? Entonces, esto como una primera propiedad para los logaritmos. Miren que nos van dando como cierto viso para calcular cosas. Pero yo no, o sea, si yo les pongo un ejercicio donde tienen que aplicar los logaritmos, pues yo no les voy a pedir que me escriban por allá 0 punto algo, no. Yo les pido, si usted llega a una expresión como esta, yo con eso quedo contento. Listo. Y es más, las preguntas que les voy a hacer es que las expresiones queden de esa forma. Es para que aprendan a manejar eso, muchachos, y que nos desacostumbremos tanto de estar utilizando en la calculadora para calcular, y valga la redundancia de nuevo, eh, expresiones que van a ser con números decimales, que nos están quitando cifras significativas, y esas cifras significativas muchas veces nos están quitando o nos están poniendo eh, eh, aproximaciones que pueden ser no muy ciertas, o que nos pueden estar quitando dinero, que nos pueden estar quitando precisión, o que nos pueden estar poniendo precisamente eso, el contrario. Entonces es mejor estar ahí como entre la incertidumbre un poquito, pero miren que la mejor expresión es esta. Esto es un valor exacto. Esto es un valor exacto. Esto que está acá es un valor exacto. Pero yo, sin embargo, les digo que chequeen que esta expresión que les acabo de escribir acá son iguales todas ellas en la calculadora. Hagan eso y verás que se van a dar cuenta que de ahí sale uno de la duda de cuánto es el logaritmo en base 5 de 2, en base 2, perdón, de 5, y se van a dar cuenta que lo puedo calcular con los dos logaritmos. Listo. Les decía que las calculadoras viejitas traían esto, porque ahora las calculadoras de ahora traen una tecla, las más nuevas, que viene la expresión así. Entonces, es sino que usted le dé esa tecla, él le va a pedir cuál es la base, cuál es el exponente, y entonces ahí va a salir el valor exacto. El valor exacto no, la aproximación que debería de salir. El mismo valor que nos dio por este lado. Listo. Entonces, ya hay calculadoras que hacen el, que nos encuentran a qué es equivalente esa expresión, para que lo sepan, que no es que nos estemos inventando nada raro por ahí. Listo, entonces volvamos a las ecuaciones, ya que hicimos ese medio paréntesis allí, y después vuelvo y hablo de los logaritmos, porque allí también podrían salir ecuaciones. Listo, no solo con las exponenciales, allí también podrían salir ecuaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que 2 a la x menos 3 es igual a 7, miren que
El 7 no es una potencia del 2. Entonces, como el 7 no es una potencia del 2, no lo puedo llevar a la igualdad que estaba buscando allá arriba. La igualdad de x es igual a la y. Ah, esto es muy bacano. Ojalá todo nos saliera así. Que a la x fuera igual a la y. Pero no, las cosas no funcionan así. Entonces, como no funcionan así, eh, pues apliquemos el logaritmo. Entonces, la expresión nos va a decir que el logaritmo en base 2 de 7 va a ser igual a x menos 3, por la expresión que escribimos allá arriba. El exponente, perdón, la base, que es la que ponemos acá abajo. Aquí ponemos la potencia, miren que aquí pusimos la potencia, deben de ser igual al exponente. Y listo, miren, esto que nos salió acá es un número, eso es un número, un valor cualquiera. Ya eso no hay que buscar nada, eso es un número. Listo, y ese número nos da igual a x menos 3. Entonces lo que nos están diciendo ahí es que x menos 3 es igual al logaritmo en base 2 de 7, que es una ecuación lineal, porque como el logaritmo en base 2 de 7 es un número, pues entonces es una ecuación lineal y para despejarla, pues el x está restando, pasa al otro lado a sumar. Yo no sé cuánto da eso, muchachos, pero la solución que estoy buscando es esta. Y entonces otra vez les vuelvo y les digo, ustedes son felices si ven un número más bonito, pero este número es el más bonito que puede representar a eso. Pero si quieren, vayan a la calculadora, calculan el logaritmo en base 2 de 7 y le suman 3 y eso les debería dar una aproximación del valor al que yo tengo que elevar el 2 cuando le resto 3 y eso nos debería dar 7. Listo. Entonces, más o menos así es lo que tengo que hacer. Estamos. Miren que no es tan simple. Y entonces también nos podrían poner por decir que 2, no, pero siempre el 2 no. Listo. Pongámosle por acá que 4 a la x menos 1 sobre 7 es igual a 2 a la x más 3. Uy, me estoy metiendo en problemas. Listo. ¿Será que sí me estoy metiendo en problemas? ¿O será que no? Vamos a ver. Se me toca inventar, entonces no sé si me estoy metiendo en un problema o no. Listo. Pues miren, las fracciones, recuerden que no nos gustan, entonces de 7 que está dividiendo pasa a multiplicar, 4 a la x menos 1 va a ser igual a 7 veces 2 a la x más 3. Noten que ahí no vamos a tener las mismas expresiones. Listo, pero vamos a tratarlo de poner. O sea que yo puedo llegar y decir que esto es 2 a la 2 por x menos 1 igual a 7 por 2 a la x más 3. Listo. Y entonces miren que esto nos quedaría como 2 a la 2x menos 2 aplicando la propiedad distributiva. Y a este lado, pues nos queda 7 por 2 a la x más 3. La cosa está grave porque si ustedes notan, pues entonces lo que nos estás explicando ya, profe, ¿cómo lo llevo? Pues yo tendría que tratar de llevar esta expresión que nos quede en términos, de la que tenía ya, de la que tengo acá. Listo. Y yo sé que esto es diferente de 0, entonces yo podría pasar eso a dividir. Entonces yo tengo que 2 a la 2x menos 3 sobre 2 a la x más 3 es igual a 7. Listo. Entonces me dirán, y ahorita no hiciste una resta, pues sí, pero eh, en este caso, voy a tratar es de simplificar la expresión para ver si nos da lo que nos debería de dar. Si no nos da por acá, pues entonces lo hacemos con la resta. Listo. Vamos a ver. Entonces notemos que esto va a ser entonces, las dos tienen la misma base, entonces 2 a la 2x menos 3 y lo de abajo pasa a restar arriba.
y esto nos va a dar igual a 7. Entonces miren que ya tengo más o menos una expresión con el logaritmo. Y cuando hago esas sumas y esas restas allá, entonces esto nos va a quedar como 2 a la x menos 6 es igual a 7. Muy parecido a lo que estábamos haciendo ahorita. Y entonces para poder bajar ese x de allá, pues entonces yo aplico el logaritmo y entonces logaritmo en base de 2 de 7 va a ser igual a x menos 6. Miren que ya conseguí un valor de x allí. Y entonces x va a ser igual a ¿quién? X va a ser igual al logaritmo en base de 2 de 7 más 6. Entonces si yo pongo esta expresión allá arriba, se supone que ellos deberían de simplificarse y de dar la misma expresión a ambos lados. Bueno, pero eso ustedes lo chequean. Si no, entonces les estoy diciendo mentiras. ¿Estamos? Entonces, miren que sería una forma de hacerlo. Yo no sé si les estoy diciendo mentiras. En este momento no sé si les estoy diciendo mentiras. Pero es que usted ahorita nos dijo que tener 2 a la 2x menos 3 por 7 a la 2x más 3, que deberíamos de pasar a restar porque no lo podríamos dividir. Entonces esto va a ser 2 a la x menos 3, perdón, a la 2x menos 3. Yo estoy haciendo algo mal, ¿cierto? Yo creo que yo hice algo mal acá arriba. ¿De dónde yo saqué ese menos 3? Ah, es que yo me equivoqué acá arriba. Déjenme yo. Bueno, pues miren, hasta estando solo me doy cuenta de mis errores. Qué pena, muchachos, con ustedes. Porque cambié un valor acá arriba. Y cuando cambié este valor acá, me cambió toda la expresión. Esto acá es menos 2. Bueno, entonces lo que me va a quedar es 2 a la 2x menos 2 menos x más 3, que va a ser igual a 7. Y eso nos va a quedar 2 a la x menos 5 es igual a 7. Lo que implicaría entonces que esto va a ser logaritmo por la definición en base 2 de la potencia es igual al exponente, que es 5, x menos 5, el exponente x menos 5, y entonces x va a ser igual a logaritmo en base 2 de 7 más 5. Y esa sería la solución. Bueno, pero entonces yo lo iba a hacer por otro lado también. Iba a escribir esto de la forma x, perdón, 2 a la x menos 2, a la 2x menos 2 es igual a 7 veces 2 a la x más 3. Listo. Y vamos a pasar todo para el otro lado. Entonces esto nos va a quedar como 2 a la 2x menos 2 es igual, no, lo que está sumando pasa a restar, menos 7 por 2 a la x más 3 debe ser igual a 0. Si nosotros aplicamos las propiedades de potenciación, esto es lo mismo que tener a 2 a la 2x por 2 a la menos 2 menos 7 por 2 a la x por 2 a la 3 es igual a 0. Y entonces de esas expresiones yo puedo decir que esto es igual a 2 a la 2x, otra vez aplicando propiedades de potenciación, sobre 4 menos, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, esto va a ser igual a 56 por 2 a la x es igual a 0. Y en verdad, pues entonces esto sería igual a 2 a la 2x menos 56 por 4, que va a ser igual a 224 por 2 a la x es igual a 0. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, ¿y este 4 qué se hizo? Bueno,
Ese 4, yo lo que estoy haciendo es una suma de fracciones acá. Acá estoy poniendo un 1. Entonces, cuando yo multiplico a 2 por 2 a la x por 1, pues me va a dar 2 por 2 a la x. Y 4 por 56 por 2 a la x me va a dar menos 224 por 2 a la, 2 a la x es igual a 0 y abajo nos va a quedar el 4. Pero ese 4 es un número positivo. Yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar y 0 por cualquier cosa, pues me da 0. Listo, entonces lo único que me va a quedar allí va a ser la expresión 2 por 2 a la x menos 224 por 2 a la x es igual a 0. ¿Sí lo ven? Y noten que aquí hay un factor común. Miren, un factor común. ¿Y ese factor común quién es? Es 2 a la x que multiplica a 2 a la x menos 224 igual a 0. Y entonces tengo dos expresiones, dos valores, este y este que se están multiplicando. Y entonces eso lo que nos está diciendo es que esos dos valores al multiplicarse nos dan 0. Entonces lo que nos están diciendo es que 2 a la x, que 2 a la x es igual, que 2 a la x es igual a 0, lo cual es falso, aquí no hay solución, porque 2 a la x no puede ser igual a 0, y 2 a la x menos 224 va a ser igual a 0. De ahí sí podemos hacer algo más, es que 2 a la x sea igual a 224. Listo. Si 2 a la x es igual a 224, pues si aplicamos la propiedad de logaritmos, pues esto nos va a dar logaritmo en base 2 de 224 debería de ser igual a x. Listo. Y yo no sé, ustedes chequean y me dicen el miércoles a ver si esos valores les cuadran, de si este x que nos acabo de dar acá, es el mismo valor que nos dio cuando lo hicimos de esta otra manera. Listo. Si les da, pues bacano. Si no, lo discutimos a ver por qué no dio. A ver dónde es que está el error que estamos cometiendo. Listo. Entonces, miren a ver si esas dos cosas cuadran. Listo. Muchachos, miren, ahora que hablamos de que 2x no puede ser igual a 0, cuidado, tampoco podríamos, o sea, si esta ecuación nos hubiera dado, por decir, 2x más 5 es igual a 0, pues miren que eso sería como 2x es igual a menos 5, y yo no puedo, vamos a escribirlo acá, no se puede encontrar una ecuación, un valor o una potencia, un valor de x que haga a 2 a la x negativo, porque ese siempre es positivo, ya que 2 a la x siempre es mayor que 0. Siempre. Listo. No importa que el exponente sea negativo, siempre va a ser mayor que 0. Listo. La única forma en la que eso cambia es si yo le pusiera, para que eso sea negativo, tendría que ser que menos 2 a la x, que miren que donde estoy poniendo el menos 2, ni siquiera el x lo está tomando, debería de ser igual a menos 5. Pero miren que si ese menos estuviera ahí, pues entonces en verdad lo que tengo no es menos 2 a la x es igual a un menos 5, sino que 2 a la x sería igual a 5. Entonces miren que eso siempre va a ser positivo. Listo. Entonces para que sepan que eso no es algo que me estoy inventando allí, sino que es algo que sale de las mismas ecuaciones. Y les pido por favor que chequeen que el logaritmo en base de 2 de 224 igual a x, que eso es más o menos igual a 7 punto algo, sea igual al logaritmo en base de 2 de 7 más 5. Miren a ver si eso es verdad o tan siquiera son muy parecidos para que nos demos cuenta de que no estoy cometiendo ningún error allí.
Listo. Miren que en cierto sentido entonces es fácil. Entonces traten ustedes de hacer allá en su casa eh, este ejercicio y traten de hacer eh, yo pongo otro valor por acá. No, traten de hacer esto. Mm, Ya los metí en problemas, pero vamos a ver qué sale de allí. Pongámosle aquí no más uno, sino menos uno. Listo. Traten de hacer esas dos y el miércoles espero que hayan visto este video y de ahí salen pues las dudas. Si no lo han visto, pues entonces empiezo con tema nuevo y nos vamos de ahí para abajo. Listo. Porque lo que necesitamos es que ustedes miren los videos a ver si queda comprendido el problema. Entonces, sigamos hablando de los logaritmos. ¿Qué pasaría, profe, entonces, donde usted nos dijera que el logaritmo en base de 2 de x es igual a 7? Miren ahora lo que puse. A la x la puse como la potencia. Miren, a la x la puse como la potencia. Y también lo hubiera podido poner como logaritmo en base x de un valor. Bueno, vamos a poner a que esto nos dé una potencia bonita. Entonces, digamos que eso es así. O que esto es así. Listo. Miren que tengo ahora un problema diferente. Ahora lo que tengo es que debo buscar el valor de x. Debo buscar el valor de x al que tengo que elevar el 2. Yo aquí quería poner el 3 para que nos diera la misma solución. Eh, al valor al que yo tengo que elevar el 2 para que me dé x. ¿Cuál es el valor al que yo tengo que elevar el 2 para que me dé x? Pero es que eso ya lo tengo, porque si yo tengo que esto es equivalente, que a la x es igual a b, es equivalente a tener al logaritmo en base a de b a la de b es igual a x, pues entonces si yo aplico la definición acá, pues entonces yo tendría, lo voy a poner acá otra vez, entonces yo tendría que x, que es la potencia, debería de ser igual a 2 a la 3. Y entonces eso sería igual a 8. ¿Sí lo ven? Y por este lado, pues entonces miren que tendría otra ecuación, pero también es muy similar a lo que acabé de hacer. Porque lo que tendría es que x a la 3, por la definición, es igual a 8. Y ahí pues sería resolver esa ecuación cúbica. Por eso les mencionaba ahorita que de pronto no nos queda una ecuación cuadrática ni lineal nomás, sino una ecuación polinomial. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues sacamos raíz cúbica a ambos lados y raíz cúbica acá. Entonces, la raíz cúbica de esto con esto me va a dar x y la raíz cúbica de 8 pues es 2. Y eso lo pueden hacer en la calculadora si quieren. Entonces, miren que x va a ser igual a 2, que era más o menos lo que estábamos prediciendo. Listo, entonces aquí aplica prácticamente el mismo concepto. ¿Cuál mismo concepto? El mismo concepto que aplica ahí es que el logaritmo en base a de b igual a x, perdón, en base a de x es igual al logaritmo en base a de y. El logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y. Pues entonces x va a ser igual a y. Listo. Si nos ponen esos, porque ellos dos tienen que ser iguales. ¿Y por qué? Porque llamemos a esto C1. O sea, esta expresión es C1. Y llamemos a esta C2. Listo. Entonces, ¿qué me estarían diciendo allí? Que
a la C1 debería de ser igual a la C2. Uy, esperen que parece que le estoy diciendo mentira. Parece que le estoy diciendo mentira. Entonces esto va a ser igual ¿a quién? A que C1 debería de ser igual a C2. Sí, les estoy diciendo una mentira. Va a tocar editar este video. No, lo que quiero decirles es lo siguiente, que es logaritmo en base a de b es igual a x. No, muchachos, lo que le está diciendo era verdad. Discúlpenme, es que uno muchas veces está aquí pensando en otras cosas y de x es igual al logaritmo en base a de y, pues si los dos son iguales es porque este C1 debe ser igual a este C2. ¿Listo? Y eso fue lo que nos salió allá. Esto es que a la C1 es igual a la C2. O sea que C1 debería ser igual a C2. Y si C1 es igual a C2, quiere decir que X y Y son iguales porque lo estoy elevando al mismo valor. ¿Listo? Entonces, eso es verdad. O sea que siempre que yo tenga el logaritmo en base a de X igual al logaritmo, miren que la base es la misma de Y, eso significa que X va a ser igual a Y. O sea, que si aplicamos el mismo concepto que estábamos viendo ahorita, pues tendríamos por allá que entonces si yo tengo logaritmo en base 3 de x más 2 es igual al logaritmo en base 3 de 8, miren, el logaritmo en base 3 de x más 2 es igual al logaritmo en base 3 de 8, pues esto lo que significaría con lo que les estoy diciendo acá es que x más 2 es igual a 8, lo que implica que x va a ser igual a 6. ¿Listo? Y ya, miren que si ustedes vienen y reemplazan el x acá, pues entonces lo que les va a dar es que el logaritmo en base 3 de 6 más 2, que es 8, va a ser igual al logaritmo en base 3 de 8. ¿Listo? Yo no sé cuánto es logaritmo en base 3 de 8, yo sé que es 1 punto algo, pero no sé en verdad cuánto es el valor, pero miren que los dos nos dan iguales. Entonces, como los dos nos dan iguales, quiere decir que esa ecuación está bien. ¿Listo? Entonces, miren que uno también podría hacer la cosa como al revés. El problema podría ser al contrario. Yo no tengo que buscar cuál es el exponente, sino cuál podría ser o la base o cuál podría ser el, la potencia. ¿Listo? Entonces nos saldríamos del problema de la igualdad y pasaríamos del exponente y pasaríamos al problema del logaritmo. ¿Listo? La cosa es que para potencias tenemos, para potencias tenemos un montón de propiedades. Para los logaritmos, pues ya les di una. Les voy a dar esas propiedades. Más o menos les muestro cómo funcionan. Y el miércoles comenzamos a trabajar con ellas desde el principio para resolver ecuaciones con logaritmos. Les voy a dejar un par de ejercicios de logaritmos allí y espero pues que los hayan hecho para el miércoles. Yo les hablo un poquitico de logaritmos y empiezo con la trigonometría porque es importante que ustedes vean términos de trigonometría. Recuerden que nos hacen falta estas casi 3 semanas, entonces es bueno que ustedes se vayan con unas buenas bases en trigonometría, muchachos, porque los estudiantes míos de cálculo sufren mucho por eso. Entonces, a mí me gustaría que ustedes no vayan a sufrir con la trigonometría. Entonces, propiedades de los logaritmos. Hay, en cierto sentido, pues 4 propiedades importantes. Bueno, lo primero que todo, el logaritmo en base a de a, pues es 1. ¿A qué valor yo tengo que elevar la a para que me dé a? Pues a la 1. Listo. Y el otro es que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Listo. Dos propiedades son como las más básicas, pero es verdad, porque miren que eso es como tener que a la 1 es igual a. Eso es verdad. Listo. Y eso es como tener que a la 0. Recuerden que siempre cualquier valor que sea positivo elevado a la 0 debería de darnos 1. Listo. Otra propiedad importante es que el logaritmo en base a de cualquier valor acá, vamos a ponerle una X ahí para que, una X, siempre,
siempre el x debe de ser mayor que 0. Listo. El valor que yo tengo acá debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque eso debe ser mayor que 0, muchachos. Porque recuerden que a la cualquier cosa es mayor que 0. Entonces, si yo tengo que a la cualquier cosa es igual a x, pues x tiene que ser mayor que 0. Listo. Esa es otra propiedad, como que es otro hecho que hay que tener en cuenta allí. Y ya pues como las propiedades fuertes de esto van a ser que el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base b, no, en a también, la misma base, la misma base, la misma base, de y es lo mismo que tener el logaritmo en base a de x por y. Listo. Noten y mírenlo y vuélvanlo a mirar, que yo no estoy diciendo que esto es falso, miren, sino que es que se los tengo que decir porque a mí hay veces que no me gusta decir lo que es falso porque muchos de ustedes se quedan es con lo que es falso y no con lo que es verdadero. Esto es diferente del logaritmo en base a de x más y. Listo, esas dos cosas no son iguales. Si usted tiene el logaritmo en base a de una suma, usted no lo puede pasar a una suma de los logaritmos. Listo, eso es falso. Eso es falso. Eso es que no me gusta ni ponerlo porque yo sé que ustedes se quedan más que todos con eso. Entonces, cuidado que eso no lo pueden hacer. Listo. Otra propiedad es que el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y, miren que ahora es una resta, ya no una suma, es lo mismo que tener el logaritmo en base a de x sobre y. Listo. Y entonces, por eso que les acabo de decir, la resta tampoco es igual a lo que ustedes piensan que es. Listo. Entonces, o sea, lo que les estoy diciendo es que el logaritmo en base a de x que no lo quiero escribir, pero lo tengo que escribir, es diferente a tener que esto es el logaritmo en base a de x menos y. Esas cosas son diferentes. No se graben esto, eso está malo, eso no es así, es esto. Listo. Y la última propiedad importante es que si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base a de x a la b, esto es lo mismo que tener a b, como que esa b baja de allá, esa b la pongo como un multiplicador del logaritmo en base a de x. Listo. Esas son como las propiedades y pues la que les regalé ahorita, la que les di ahorita, que es la de cambio de base. Listo. La de cambio de base. Que la pongo acá para que ustedes lo recuerden. Cambio de base. Y el cambio de base es que el logaritmo en base a de b es lo mismo que tener al logaritmo en cualquier base de b sobre el logaritmo en cualquier base de a. Y ahí estaría esa solución. Listo. Entonces, a ver, como ejercicios para que ustedes los hagan y practiquen y el miércoles haya de qué hablar. ¿A qué es igual el logaritmo en base 10 de x más 1 más el logaritmo en base 10 de x igual a 1? Vamos a ver si la encontramos. O a qué es igual el logaritmo en base x menos logaritmo en base 3, pongámoslo así, menos 2 más el logaritmo, bueno, pongámosle por acá un 2 de x más 1 es igual a 1 también. Yo no quiero poner un más acá, quiero poner es un menos. Listo, para que apliquemos la otra propiedad. Y aquí estamos aplicando tanto la propiedad 2, perdón, la propiedad 3, 4 y 5.
Estas dos se hacen con la propiedad 3, 4 y 5. Listo, entonces trátenlo de hacer. Aquí me falta el logaritmo en base 3 porque tienen que tener la misma base para poderse aplicar esas propiedades. Y entonces el miércoles hablamos acerca de eso y de cuánto nos da la solución de esas ecuaciones, las 4 que les dejé, y resolvemos dudas acerca de eso y comenzamos con nuevo tema. Listo. Pues muchachos, aquí les envío lo que les quedé debiendo. Espero eh, haya quedado bien y, y tengamos el, el miércoles una buena clase con una charla con un montón de dudas. Listo. Si no se puede empezar tema porque ustedes se llenaron de dudas y se pudo hacer. Esperemos pues que el internet esté bien para que no tengamos que hacer lo mismo que hicimos para esta clase. Entonces, que discutamos bastante acerca de eso y de las posibles dudas que ustedes vayan a tener. Bueno, les agradezco mucho, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles.